Pocas historias conmueven tanto como aquellas que se desarrollan lejos de los reflectores, cuando la fama se apaga y queda solo la persona, con sus dudas, heridas y silencios acumulados durante años. La vida sentimental de Margarita Magaña fue, durante mucho tiempo, uno de esos territorios resguardados con discreción, protegidos no solo por la distancia que ella misma impuso, sino también por la imagen pública que durante décadas construyó frente a la televisión y el público. Nadie imaginaba que, llegada a los 46 años, la actriz decidiría hablar desde un lugar tan íntimo, dejando ver una faceta vulnerable que contrastaba con los personajes fuertes y decididos que interpretó en pantalla. Durante años, Margarita fue vista como una mujer reservada, cuidadosa con su vida privada, alejada del escándalo y de las declaraciones explosivas. Su matrimonio con Mauricio Aspe, también actor y figura conocida del medio, parecía formar parte de esa narrativa tranquila que muchos admiraban. Dos personas públicas que, lejos del ruido mediático, habían optado por una vida discreta. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa aparente calma comenzó a resquebrajarse, no por rumores inmediatos, sino por una separación que dejó más preguntas que respuestas. Y cuando finalmente Margarita decidió hablar, no lo hizo desde el resentimiento ni desde la necesidad de señalar, sino desde un cansancio emocional que solo se acumula tras años de silencios prolongados. Sus palabras, medidas pero firmes, despertaron una oleada de reacciones, porque no se trataba solo de una ruptura matrimonial, sino de la revelación de una decepción profunda. Ella habló de traición, de una confianza quebrada y de un descubrimiento doloroso que marcó un antes y un después en su vida afectiva. Fue en ese momento, comenzaron a circular versiones que apuntaban a una infidelidad oculta como uno de los factores que habrían precipitado la separación. No fueron declaraciones hechas con nombres propios ni con detalles escabrosos, sino referencias a una experiencia personal que la había dejado emocionalmente devastada. Margarita no buscó alimentar el morbo, por el contrario, su testimonio estuvo marcado por un tono reflexivo, casi sereno, como el de alguien que ya ha atravesado el duelo y ahora intenta comprender lo ocurrido desde la distancia del tiempo. Hablar de traición no es sencillo, y menos cuando se trata de una relación que alguna vez fue construida sobre proyectos compartidos, ilusiones y promesas. En su confesión, Margarita dejó entrever que el dolor no provenía únicamente del hecho en sí, sino de la sensación de haber vivido una realidad que no era completamente honesta. Descubrir que una parte importante de su historia estaba sostenida sobre medias verdades fue, según sus propias palabras, una de las experiencias más duras que le tocó enfrentar como mujer. El contexto también resulta clave para entender la dimensión emocional de lo que vivió. Durante su matrimonio, Margarita atravesó etapas de transformación personal y profesional, alejándose de los foros y priorizando otros aspectos de su vida. En ese proceso, la relación de pareja se convirtió en un espacio que ella consideraba seguro, un refugio frente a la exposición pública. Por eso, el golpe fue doble. No solo se rompió un vínculo amoroso, sino también esa sensación de protección que creía tener. Las versiones sobre una infidelidad surgieron principalmente a partir de interpretaciones mediáticas y de comentarios atribuidos a fuentes cercanas, pero la actriz siempre fue cuidadosa al referirse a ello. Nunca convirtió su historia en un espectáculo, ni utilizó su dolor como herramienta de protagonismo. Su testimonio se centró más en el impacto emocional, en cómo esa experiencia la obligó a replantearse su manera de amar, de confiar y de vincularse con los demás. Con el paso del tiempo, Margarita dejó claro que su intención al hablar no era reabrir heridas ni alimentar polémicas, sino cerrar ciclos. Romper el silencio fue, para ella, un acto de liberación personal. Después de años guardando sentimientos, decidió permitirse expresar lo que había vivido, no desde la rabia, sino desde la honestidad. En ese gesto, muchas personas encontraron un reflejo de sus propias historias, porque el engaño y la desilusión no distinguen entre figuras públicas y personas anónimas. Detrás de todo ello hubo, sobre todo, un proceso interno complejo. Aceptar que una relación llega a su fin por causas que uno no puede controlar es una de las lecciones más difíciles de la vida adulta. Margarita habló de reconstruirse, de aprender a convivir con la decepción sin que ésta definiera su futuro. En lugar de quedarse anclada en el pasado, eligió transformar esa experiencia en una oportunidad para conocerse mejor y fortalecer su identidad fuera de una relación de pareja. Hoy, al mirar atrás, su historia no se entiende únicamente como un episodio doloroso, sino como una etapa que marcó su madurez emocional. Más allá de si las versiones fueron ciertas en cada detalle, lo innegable es que existió una herida real, una desilusión que dejó huella. Su testimonio no busca dictar verdades absolutas, sino compartir una vivencia humana, imperfecta y profundamente emocional. Así,
Lo que hubo detrás de esa confesión no fue un deseo de escándalo, sino la necesidad de poner palabras a un sufrimiento que durante mucho tiempo permaneció oculto. Margarita Magaña habló cuando se sintió preparada, cuando el dolor ya no la dominaba, y lo hizo desde un lugar de dignidad. En ese acto, dejó claro que incluso quienes parecen tenerlo todo también enfrentan quiebres, pérdidas y decisiones difíciles, y que a veces, hablar es la forma más honesta de empezar de nuevo. El rumor fue creciendo de manera silenciosa, casi imperceptible al inicio, como suelen hacerlo aquellas historias que nacen en los pasillos del medio artístico. Comentarios sueltos, miradas incómodas, actitudes que ya no encajaban con la normalidad de una relación estable. Margarita Magaña jamás imaginó que aquello que alguna vez consideró imposible pudiera tomar forma frente a sus propios ojos. La idea de una traición ya era, por sí sola, devastadora, pero pensar que esa ruptura de confianza pudiera involucrar a alguien cercano, a una persona que formaba parte del mismo mundo del espectáculo e incluso de su círculo de amistades, resultó todavía más doloroso. Fue durante mucho tiempo, Margarita se negó a escuchar rumores. Como muchas mujeres, eligió creer en la persona con la que había compartido años de su vida, proyectos, rutinas y silencios. El matrimonio, para ella, no era solo un vínculo legal, sino un compromiso emocional profundo. Por eso, cuando comenzaron a llegarle versiones que señalaban que la traición habría sido con una amiga del medio artístico, su primera reacción fue la incredulidad. No quería pensar que alguien cercano, alguien con quien había compartido confidencias y espacios profesionales, pudiera estar involucrado en una herida tan personal. El golpe no fue inmediato, fue lento y progresivo. Cada indicio, cada comportamiento extraño, cada ausencia injustificada fue acumulándose como un peso invisible. Margarita no necesitó pruebas espectaculares para entender que algo no estaba bien, bastó con la sensación persistente de que la verdad se le estaba ocultando. Y cuando finalmente la realidad se impuso, lo hizo de la manera más cruel, confirmando que su intuición no se había equivocado. La traición no solo quebró su matrimonio, también rompió la manera en que ella se relacionaba con su entorno. Descubrir que la deslealtad podía venir tanto de la pareja como de alguien que se decía amiga fue una experiencia que la dejó profundamente marcada. No se trataba únicamente de un engaño sentimental, sino de una doble decepción que la llevó a cuestionar sus vínculos, su capacidad de confiar y el valor real de algunas relaciones construidas a lo largo de los años. A pesar del dolor, Margarita optó por el silencio durante mucho tiempo. No quiso confrontar públicamente a nadie ni alimentar versiones que solo aumentarían su sufrimiento. Eligió el camino más difícil, procesar todo en privado, lejos de los reflectores que alguna vez formaron parte de su vida cotidiana. Mientras el rumor crecía y tomaba fuerza en el mundo del espectáculo, ella se refugiaba en su intimidad, intentando recomponerse emocionalmente. Con el paso del tiempo, quedó claro que la separación no había sido un simple desgaste de pareja. Detrás hubo una herida profunda, una sensación de haber sido traicionada en el espacio donde más segura se sentía. Margarita nunca pensó que su esposo sería capaz de algo así, menos aún considerando que estaban casados y que ella había depositado en esa relación una confianza absoluta. Esa certeza rota es, quizás, una de las experiencias más difíciles de sanar. Hoy, la vida de Margarita Magaña transcurre lejos del brillo que muchos recuerdan. Su presente está marcado por una introspección constante y por una melancolía que ella misma ha dejado entrever en distintas ocasiones. No se trata de una tristeza escandalosa ni evidente, sino de una nostalgia silenciosa, de esas que acompañan a quienes han amado profundamente y han perdido no solo a una pareja, sino también una versión de sí mismos. Su día a día es distinto. Lejos de los foros y de las cámaras, Margarita ha tenido que reconstruirse desde un lugar mucho más íntimo. La decepción amorosa dejó una huella que no se borra fácilmente. A veces, la soledad pesa más cuando se ha conocido la compañía y cuando esa compañía se pierde de una manera tan abrupta. Ella misma ha reconocido que el proceso no ha sido sencillo, que hubo momentos en los que el dolor parecía no tener fin. El medio artístico, que alguna vez fue su hogar, se convirtió también en un recordatorio constante de lo vivido. Ver rostros conocidos, escuchar nombres del pasado, saber que las versiones seguían circulando, todo eso contribuyó a una sensación de desgaste emocional. Por eso, Margarita decidió tomar distancia, no como una huida, sino como una forma de protección personal. Su tristeza actual no es solo consecuencia del engaño, sino del duelo que implica aceptar que una etapa de su vida terminó de una manera distinta a la que ella había imaginado. Hay sueños que no se cumplen, planes que se rompen y promesas que quedan en el aire. Aprender a vivir con eso requiere tiempo, paciencia y una fortaleza que no siempre se tiene desde el inicio. Aún así, en medio de esa tristeza, también existe una lucha silenciosa por seguir adelante.
Margarita no se define únicamente por lo que le ocurrió, aunque el dolor siga presente. Su historia es la de una mujer que confió, que amó y que fue lastimada, pero que también intenta reconstruirse desde las ruinas emocionales que dejó una traición inesperada. Pues el rumor, al final, fue solo una parte visible de algo mucho más profundo. Detrás de él hubo lágrimas que nadie vio, noches de insomnio, preguntas sin respuesta y un proceso interno que continúa hasta hoy. La vida de Margarita Magaña cambió para siempre, no porque lo haya elegido, sino porque a veces las decisiones de otros marcan destinos que uno jamás habría imaginado. Y aunque su presente esté teñido de tristeza, su historia sigue siendo la de una mujer real, con heridas abiertas, pero también con la dignidad de quien decidió no perderse por completo en el dolor. Margarita Magaña es una actriz mexicana que durante años formó parte del rostro cotidiano de la televisión, especialmente en el género de las telenovelas. Nació en 1979, y desde muy joven mostró interés por la actuación, ingresando al medio artístico cuando aún era adolescente. Su belleza natural, combinada con una presencia escénica intensa, le permitió abrirse paso rápidamente en una industria altamente competitiva. Su carrera se consolidó a finales de los años 90 y principios de los 2000, participando en producciones muy populares. Margarita fue reconocida por interpretar personajes complejos, muchas veces mujeres fuertes, pasionales o con conflictos emocionales profundos. Estas interpretaciones le dieron una identidad clara ante el público, convirtiéndola en una actriz recordada por su intensidad dramática. A lo largo de su trayectoria participó en diversas telenovelas, ganándose el cariño de los espectadores. Sin embargo, a diferencia de otras figuras del medio, Margarita nunca se sintió completamente cómoda con la exposición excesiva. Con el paso del tiempo, decidió alejarse gradualmente de la televisión para priorizar su vida personal y su bienestar emocional. Este retiro parcial del espectáculo fue interpretado por muchos como un misterio, pero con los años se entendió que respondía a una necesidad personal más profunda. Vida personal y etapa más difícil. En el ámbito sentimental, Margarita fue siempre reservada. Durante mucho tiempo evitó hablar públicamente de sus relaciones, manteniendo su vida privada lejos del escándalo. Su matrimonio con Mauricio Aspe, también actor reconocido, fue visto inicialmente como una unión sólida y madura. Sin embargo, la relación terminó en separación tras un periodo relativamente corto. Con el paso de los años, Margarita rompió el silencio y habló desde un lugar íntimo sobre el dolor que marcó esa etapa de su vida. Se refirió a una traición emocional, a una confianza rota y a una decepción que la dejó profundamente afectada. En el medio del espectáculo circularon rumores que apuntaban a una infidelidad, incluso señalando que habría involucrado a alguien cercano a su entorno profesional. Margarita nunca entró en detalles ni señaló nombres, pero dejó claro que la experiencia fue una de las más dolorosas de su vida como mujer. Hoy, su vida se percibe más silenciosa, introspectiva y alejada del brillo. Ella misma ha dejado entrever que atraviesa una etapa de melancolía y reconstrucción personal, marcada por el duelo emocional que dejó esa ruptura. Mauricio Aspe nació en 1973 y es un actor mexicano que alcanzó gran popularidad en la década de los 90. Desde sus primeros trabajos, destacó por su imagen, carisma y facilidad para conectar con el público, convirtiéndose rápidamente en uno de los galanes más reconocidos de la televisión. Su trayectoria incluye numerosas telenovelas exitosas, en las que interpretó tanto protagonistas como antagonistas. Mauricio supo mantenerse vigente durante varios años, adaptándose a distintos tipos de personajes y estilos narrativos. Aunque su carrera fue sólida, con el tiempo también fue disminuyendo su presencia constante en televisión, enfocándose en otros proyectos profesionales y personales. Su vida personal y controversias. En lo personal, Mauricio Aspe ha sido una figura que, aunque conocida, ha intentado mantener cierta discreción. Su matrimonio con Margarita Magaña generó expectativas, ya que ambos compartían una trayectoria similar y un entendimiento del medio artístico. Tras la separación, él optó por el silencio. A diferencia de Margarita, nunca ofreció declaraciones extensas sobre lo ocurrido. Esta ausencia de versión pública contribuyó a que los rumores crecieran, alimentados por el hermetismo y por comentarios atribuidos a fuentes cercanas al entorno del espectáculo. Para algunos, su silencio fue una forma de evitar polémicas. Para otros, dejó más preguntas que respuestas. Lo cierto es que la ruptura marcó un punto delicado en la vida de ambos. Una historia marcada por la tristeza y el silencio. La historia de Margarita Magaña y Mauricio Aspe no es solo la de un matrimonio que terminó, sino la de dos personas que vivieron una relación bajo la presión de la fama y las expectativas ajenas. Para Margarita, la ruptura significó una herida emocional profunda que la llevó a replantearse su vida, su carrera y su manera de confiar.
Su presente, lejos de los foros y del ruido mediático, refleja una tristeza contenida, una vida más reservada y un proceso de sanación que aún continúa. No se trata de una tragedia escandalosa, sino de una tristeza silenciosa, de esas que no siempre se ven, pero que pesan con el paso del tiempo. En cuanto a Mauricio Aspe, su historia quedó marcada por una etapa de discreción y distancia del foco público, dejando que el tiempo diluyera la polémica, aunque no necesariamente las preguntas. Ambas trayectorias muestran que detrás del éxito y la fama existen historias humanas, frágiles y complejas. La de Margarita Magaña, en particular, es la de una mujer que lo tuvo todo frente a las cámaras, pero que en lo más íntimo enfrentó una de las pruebas más dolorosas de su vida, la traición, la pérdida y el silencio que deja una relación rota. Esperemos que dejes tu comentario y poder aclarar diversos temas de su vida de Margarita Magaña. Déjanos tu like, que tengas buen día.